Volví a buscar a mi ex por nostalgia, y terminé destruyendo mi vida. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Mi nombre es Clara, tengo 33 años, y desde hace meses habito en un pequeño apartamento de una habitación, donde el silencio supera la compañía, y el arrepentimiento ahoga la esperanza. Este tipo de soledad no se llena con llamadas ni visitas, no se calma con una copa de vino ni con música de fondo, es una soledad que se adhiere a los huesos, que llega después de que tú misma alejas a todos los que alguna vez te quisieron. Y si comparto esto, no es para justificar mis acciones, ni para hacerme la víctima, sino porque hay algo en mi interior que necesita comprender cómo llegué a arruinar lo único estable y verdadero que tuve. No siempre fui así, hubo un tiempo en que me sentía orgullosa de quién era. Tenía una carrera, una rutina, una pareja que me cuidaba, una vida que quizás no era emocionante como en las películas, pero era mía. Era real, me despertaba cada día con una taza de café en la mano y un «buenos días, mi amor», que me hacía sonreír sin darme cuenta, me acostaba con la certeza de que alguien dormía a mi lado porque quería estar allí, no porque no tuviera a dónde más ir. Me sentía elegida. Vista, amada, no provenía de una historia sencilla. Como muchas, tuve que aprender a quererme después de haberme desarmado por otros. El amor para mí siempre fue un territorio incierto, una combinación peligrosa de esperanza y miedo. Durante años, creí que amar era eso, dar sin límites, esperar sin condiciones, soportar sin protestar. Hasta que me quemé, y me prometí no volver a pasar por lo mismo. Pensé que había sanado. Que lo había dejado atrás, que la herida había cicatrizado. Pero no. Estaba ahí, oculta, dormida, como una semilla en espera, y cuando menos lo imaginé, germinó de nuevo. Cuando ya estaba casada. Cuando ya tenía otra vida, cuando pensé que había tomado la decisión correcta. Esa es la historia que estoy a punto de contar. La historia de cómo traicioné al único hombre que me amó con sinceridad, por buscar algo que ya no existía, por confundir nostalgia con amor. Por pensar que tal vez, solo tal vez, me estaba perdiendo de algo. No me lo perdonaron, ninguno de los dos. Y lo peor es que yo tampoco me perdoné. Conocí a Samuel cuando tenía 21 años, era diferente en ese entonces. Más inocente, más impulsiva, más insegura. Era una época en que todavía creía que el amor lo justificaba todo, que si alguien te hacía llorar, era porque lo sentía con intensidad. Que si dolía, era porque era real. Estaba estudiando en la universidad y trabajaba medio tiempo en una cafetería cerca del campus. Un día él entró, pidió un espresso sin azúcar, y se sentó en la mesa del fondo con un libro de tapas desgastadas. Le llevé el café y me preguntó si conocía a ese autor. Era Bukowski, me preguntó si creía que el protagonista estaba realmente loco o si solo estaba cansado del mundo. Fue la primera vez que alguien me hablaba así. Y me desarmó. Samuel era todo lo que a los 20 años te parece irresistible. Inteligente, intenso, con un toque justo de oscuridad. Era de esos hombres que parecía esconder secretos en cada gesto, que hablaba como si hubiera vivido 1000 vidas antes de conocerte, tenía una manera de mirarte que te hacía sentir única, como si todo lo demás desapareciera cuando se enfocaba en ti. Y yo, que venía de relaciones tibias, me sumergí en él como si no supiera nadar. Al principio fue hermoso, íbamos a exposiciones, caminábamos bajo la lluvia, escribíamos cartas aunque nos viéramos todos los días. Me leía fragmentos de libros que amaba. Me mandaba mensajes a medianoche diciéndome que soñó conmigo, me hacía sentir una mezcla de niña protegida y mujer deseada. Me entregué por completo. Renuncié a todo lo que pudiera distraerme de esa intensidad, dejé de salir con amigas. Dejé de hacer planes sin él. Dejé de verme como algo separado de nosotros, pero la intensidad tiene su precio. Samuel era inestable. Tenía días en los que no me hablaba, sin explicación, días en los que me decía que me amaba y al minuto siguiente se alejaba. Me hacía dudar de mí. De mi valor, me decía que el amor no era cómodo, que las almas destinadas a estar juntas tenían que pasar por tormentas. Que lo nuestro era especial, distinto. Y yo le creía, incluso cuando desaparecía por 2 o 3 días. Incluso cuando lo encontré coqueteando con otra en una fiesta y me dijo que era una prueba para ver si yo confiaba. Durante 3 años estuve atada a una cuerda floja, cada vez que me soltaba, corría detrás de él. Cada vez que volvía, lo abrazaba como si fuera la salvación. Hasta que una noche, revisando su celular, porque para ese entonces ya era tan desconfiada que no reconocía mi reflejo, encontré mensajes con otra mujer, no una desconocida. Una compañera suya de trabajo. Con la que llevaba meses, a la que también llamaba mi sol. A la que también le decía que era distinta. Le reclamé, lloré como nunca había llorado. Me gritó que yo lo asfixiaba. Que lo espiaba, que lo forzaba a buscar afuera lo que yo ya no le daba. Me dejó parada en medio de la calle, con las palabras atragantadas y el alma hecha trizas.
Fue el peor dolor que había sentido hasta entonces, pero también fue mi punto de quiebre. Me alejé. Sin drama, sin escenas. Me borré. Y lloré durante semanas, fui a terapia. Me prometí no volver a permitir que alguien jugara así conmigo. Tardé más de un año en volver a confiar en alguien, y cuando lo hice con alguien opuesto a todo lo que había sido Samuel. Alguien que no hacía promesas vacías. Alguien que me miraba con paz, con respeto. Ese hombre era Nicolás. Conocí a Nicolás en una reunión entre colegas, fue algo casual. No esperaba nada. Estaba enfocada en mi trabajo, en mi rutina, en mí. Era un almuerzo organizado por una compañera para presentar a su prometido, y él era un amigo del novio. Nos sentamos frente a frente, hablamos de libros, de cine, de lugares que queríamos conocer. Fue una charla fluida, tranquila, sin presión. Sin tensión. Y cuando me pidió mi número al final de la tarde, acepté con una sonrisa sincera, sin sentir que me ponía en riesgo, sin miedo. Nuestra primera cita fue en un café pequeño, lejos del centro. Me preguntó por mis gustos, por mis pasatiempos, por mi infancia, me escuchó con atención, sin interrumpirme. Me hizo reír. No hubo fuegos artificiales ni declaraciones intensas, hubo un gesto que me marcó más que cualquier palabra. Al salir, me acompañó a la estación de autobuses y esperó conmigo hasta que subí. Y al día siguiente, me escribió para saber si había llegado bien. Nicolás era diferente. Y eso me desconcertaba. Estaba acostumbrada a que el amor doliera, a que viniera con altibajos, con drama, pero él era sereno. Paciente. Respetuoso, me mandaba flores sin razón. Me cocinaba cuando estaba cansada. Me preguntaba si necesitaba hablar cuando me veía triste, me decía que no tenía que ser perfecta para que él me quisiera. Que bastaba con que fuera yo. Nos fuimos conociendo despacio, sin apuro. Me gustaba cómo hablaba de su familia, cómo se preocupaba por sus amigos, cómo organizaba su vida con orden pero sin rigidez. Me hacía sentir segura, en un mundo donde todo parecía incierto, y después de un año y medio, decidimos irnos a vivir juntos. Fue la etapa más estable de mi vida. Con él aprendí lo que era dormir tranquila, lo que era confiar. Lo que era hacer planes a largo plazo. Me pidió matrimonio en la terraza de nuestro edificio, con una cena improvisada y un anillo escondido entre 2 servilletas. Lloré. Le dije que sí. Y por primera vez, creí que estaba donde debía estar, que mi historia con Samuel había sido solo una etapa, un aprendizaje. Que el amor verdadero era este. Nos casamos en una ceremonia simple, con nuestros amigos más cercanos, no hubo baile de ensueño ni grandes discursos, pero hubo promesas sinceras, risas, miradas que decían más que cualquier palabra. Y un abrazo, después de los votos, que me hizo pensar que esta vez no iba a fallar. Me equivoqué, porque los fantasmas no desaparecen por completo. Y cuando menos lo esperas, vuelven disfrazados de casualidad, de coincidencia, de mensaje inesperado. Y si no estás firme, si algo dentro de ti todavía duda, pueden arrastrarte al mismo abismo del que creías haber salido. Nuestra vida juntos se convirtió en algo predecible. No lo digo con desprecio, al contrario. Durante mucho tiempo, la previsibilidad fue lo que me sostuvo. Cada mañana, Nicolás se levantaba antes que yo, me preparaba café, y me dejaba la taza sobre la mesa con una pequeña nota, una frase tonta, un «te amo», un dibujo mal hecho de una flor, y luego se iba al trabajo. Yo me despertaba sola, tomaba el café medio tibio, sonreía a medias por su ternura, y seguía con lo mío. Trabajaba desde casa como diseñadora gráfica freelance, así que pasaba muchas horas frente a la pantalla, sin que nadie me interrumpiera. Cuando él volvía, cenábamos juntos. A veces pedíamos comida, otras cocinábamos algo rápido. Hablábamos de nuestros días, de nuestras tareas, de si faltaba jabón en la despensa o si era hora de cambiar las toallas, nos reíamos. Nos abrazábamos al dormir. Éramos una pareja común, sin grandes tormentas, y sin darnos cuenta, también sin grandes fuegos. Al principio, me sentía afortunada de tener una relación estable. Veía a otras amigas pelearse, lidiar con celos, rupturas, infidelidades, yo no tenía nada de eso. Nicolás era bueno, constante, honesto. Pero después de un tiempo, esa constancia se empezó a sentir como estancamiento, como si la vida estuviera repitiéndose en bucle. Todos los días iguales. Todos los gestos iguales, la misma forma de mirarme. La misma posición para dormir. La misma rutina sexual, a la misma hora, con los mismos movimientos. Empecé a extrañar algo que no sabía definir. No era que él hiciera algo mal. Era que yo me sentía apagada, anestesiada, como si me hubiera convertido en una espectadora de mi propia vida. Como si alguien más estuviera tomando decisiones por mí. Las conversaciones eran amables, pero superficiales, ya no hablábamos de sueños, de miedos, de deseos. Solo del trabajo, de los pagos, de si la heladera hacía ruido.
Me convertí en una mujer que sonreía por costumbre, que decía, te amo, porque tocaba, no porque lo sintiera cada vez. Y con eso llegó la culpa. ¿Por qué quién era yo para quejarme de tener una buena vida? ¿Qué derecho tenía a sentirme vacía si no había nada objetivamente malo? Él seguía dejándome notas, me abrazaba cada noche. Me escuchaba si yo tenía un mal día. Y sin embargo, algo dentro de mí empezó a agrietarse, y no lo dije. No lo hablé. Me limité a seguir la corriente, como si el problema se fuera a resolver solo, hasta que una tarde, al limpiar una caja vieja en el armario, encontré una libreta de apuntes que usaba en la universidad. Entre las páginas, había una foto doblada, Samuel y yo, mi ex, riendo en un parque, abrazados, con el viento despeinándonos. Sentí un golpe en el pecho, como si alguien hubiese abierto una herida que creía curada. Estuve horas mirando esa foto. Tocándola con la yema de los dedos, recordando la forma en que él me miraba. Recordando lo viva que me sentía entonces. No era que lo extrañara a él, me dije, era la versión de mí que había sido con él. La Clara apasionada, espontánea, desbordada de emoción. La que se reía a carcajadas, la que lloraba sin miedo, me pregunté qué había sido de ella. Cuando la perdí. Y empecé a pensar, cada vez más seguido, si tal vez, muy en el fondo, aún quedaba algo de eso por revivir. Lo vi en una librería. No fue planeado. Juro que no fue planeado, entré buscando un libro para regalarle a una amiga por su cumpleaños. Y ahí estaba él, de espaldas, hojeando algo de Cortázar. Reconocí su postura antes que su rostro, el modo en que se inclinaba hacia los estantes, como si fuera a sumergirse en ellos. Me quedé helada. Pensé en irme, en dar media vuelta y hacer como si nunca lo hubiera visto. Pero no pude. Algo me empujó a quedarme, como si mi cuerpo actuara solo. Él se giró. Me miró, y sonrió. Clara, dijo, como si no hubiera pasado un montón de tiempo, como si nos hubiéramos visto ayer. No nos abrazamos, pero sus ojos me recorrieron de un modo que me hizo temblar. Como si intentara leer en mi cara todo lo que me había pasado desde que nos separamos. Como si no supiera por dónde empezar, charlamos. De la nada, como si el tiempo no nos pesara. Me preguntó a qué me dedicaba, le pregunté lo mismo. Me dijo que ya no trabajaba en publicidad, que ahora escribía. Una columna en una revista cultural, cuentos, alguna novela en proceso. Me comentó que estaba solo. Que había tenido 2 relaciones serias pero que ninguna funcionó, me miraba con esa mezcla de nostalgia y deseo que solía tener antes de besarme. Y yo sentí que algo se derretía adentro mío. Una mezcla de nervios, ternura, adrenalina, no sé cómo terminamos tomando café en la esquina. No sé cómo dejamos pasar 3 horas hablando de todo y de nada. Me dijo que había pensado en mí más veces de las que admitiría, que a veces leía libros y pensaba si a mí me gustaría. Que cada tanto me buscaba en redes, aunque nunca se animó a escribirme. Yo le dije que estaba casada, pero lo dije bajando la vista, como si no quisiera que esa palabra nos arruinara el momento. Él asintió. No me juzgó, no se disculpó. Me miró. Con esa mirada que yo recordaba tan bien, que me hacía sentir única, distinta, deseada. Nos despedimos con un abrazo largo. Demasiado largo, sentí su perfume viejo, la forma de sus brazos. Y al soltarme, me dijo algo que se me quedó pegado al pecho. No sé qué tanto cambiaste, Clara, pero en tus ojos sigues teniendo fuego, y así se encendió todo. Empezamos a vernos en secreto. Primero fue un café, después una caminata. Luego una cena. Y cuando quise darme cuenta, ya no podía dejar de pensar en él, en su voz, en sus mensajes de madrugada, en cómo me hacía sentir viva otra vez. Me hablaba de cosas que Nicolás ya no notaba. Me decía que me extrañaba, me preguntaba si era feliz. Y yo, empecé a mentir. Le mentí a Nicolás cuando le dije que tenía más trabajo, cuando llegaba más tarde. Cuando fingía estar cansada para evitar el sexo. Me odiaba por hacerlo, pero también me sentía viva. No era solo deseo, era algo más. Algo que creía enterrado una noche, después de semanas de roces, de miradas contenidas, de mensajes con doble sentido, sucedió. Lo traicioné. Con mi ex, en su departamento. Con la persiana bajada y el mundo apagado. Me desnudó con una mezcla de furia y ternura, me besó como si quisiera borrar el tiempo. Y yo me dejé llevar. Cerré los ojos, me mentí. Me dije que esto era amor. Que lo nuestro no había terminado nunca, pero cuando todo terminó, cuando el silencio se hizo denso y largo, él se vistió sin mirarme mucho. No dijo nada dulce. No me acarició como antes, apenas se despidió. No sé si esto fue buena idea, dijo, y me mató.
Volví a casa con el alma arrastrándose, Nicolás estaba dormido. Me metí a la ducha sin hacer ruido. Me quedé sentada bajo el agua, con el cuerpo ardiéndome de culpa, no por el sexo, sino por lo que había destruido dentro mío. Por lo que acababa de poner en juego, no dormí esa noche. Y al día siguiente, todo en casa me pareció ajeno. Su taza de café, su olor en las sábanas. Su sonrisa cuando me vio. Todo me pesaba, todo me dolía. Pasaron días sin que yo supiera qué hacer. Samuel me evitaba, dejaba mis mensajes en visto. No me llamaba. Cuando al fin lo enfrenté, fue directo: no puedo con esto, Clara. Fue un error. Yo ya no soy ese tipo, no quiero arruinar tu vida. Ya la arruiné yo, le dije, con lágrimas en los ojos. Y entonces entendí que no me quería. Que solo se dejó llevar por el recuerdo. Que fui una nostalgia mal administrada, que no era amor. Era ego. Era vacío, era confusión. Me dijo que era mejor no volver a hablarnos. Que cada uno siguiera su camino, me bloqueó de todo. Y yo, volví a casa con la culpa como único equipaje. No podía seguir ocultándolo, lo sentía como un tumor creciendo adentro, presionando cada rincón de mi conciencia. Así que una tarde, mientras él preparaba café en la cocina, me senté en el sillón, me cubrí las manos con la manta que siempre usábamos para ver películas, y le pedí que se sentara conmigo. Lo dije sin rodeos, sin anestesia. Sin envolver la verdad en excusas. Si necesito decirte algo, le dije con la voz firme, aunque por dentro me temblaban hasta las pestañas, y necesito que no me interrumpas hasta que termine. Él se sentó. Me miró serio, había preocupación en sus ojos, pero no sospecha. No todavía. Te fallé, Nicolás, te traicioné. Estuve con alguien. Una sola vez, pero fue suficiente. No fue un desconocido. Fue con mi ex, el silencio que siguió fue irrespirable. Como si el aire del departamento se hubiera evaporado. Como si incluso los muebles se hubieran petrificado, conteniendo la respiración junto conmigo, él me miró. Inmóvil. Como si mi rostro le resultara irreconocible. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro, quebrado, como si la palabra no quisiera salir. Yo bajé la cabeza. Le conté cómo había empezado, le conté del reencuentro, de los mensajes, de los cafés que nunca mencioné, de cómo me dejé arrastrar por esa idea estúpida de que aún sentía algo por alguien que ya no era parte de mi vida. Que no tenía lugar en nuestro presente. Le dije que no había sido amor, que había sido vacío. Que me había confundido. Que no había buscado lastimarlo, pero que lo hice. Que le fallé en lo más profundo. Y entonces vi cómo su rostro cambiaba, no de rabia. No de furia. Sino de algo mucho peor, de tristeza, de decepción. De una herida que ni siquiera él sabía cómo describir. ¿O por qué? Y me preguntó, ¿por qué hiciste esto, Clara? Y yo no supe qué decir. Porque no había una respuesta que lo salvara. Que no salvara, estaba apagada, me sentía como una sombra de mí misma. Recordé quién era antes, y creí que con él podía recuperar eso. Pero me equivoqué en todo, Nicolás. Yo te amo. A ti te amo, y fue entonces cuando lo vi romperse. No a gritos. No con golpes, sino en silencio. Ese tipo de dolor que desarma lentamente. Que hace que un hombre pierda el suelo, se levantó del sillón. Caminó unos pasos. Se llevó las manos a la cabeza como si no pudiera sostener la realidad, no me miró por varios minutos. Solo se quedó de pie, mirando por la ventana, con el rostro desfigurado por una mezcla de incredulidad y angustia. No puedo mirarte ahora, dijo, con la voz ahogada, no puedo. Clara, necesito que te vayas. ¿Te vas a ir? Pregunté, sabiendo que ya lo había perdido. No. Tú te vas a ir. Porque fuiste tú la que nos destruyó, y en ese momento supe que no había espacio para la reconstrucción. Que, aunque me amara, aunque yo lo amara, lo que rompí era tan profundo que no se arreglaba con llanto ni con perdón. Salí de nuestro hogar con una maleta a medio llenar, no llevé muchas cosas. No tuve tiempo. No tuve cabeza, lo último que vi al cerrar la puerta fue la taza de café que él me había preparado esa mañana, intacta, a medio beber, como nuestra vida. Y así me encontré. En un departamento alquilado, con cajas a medio abrir, sin fotos en las paredes, sin nadie que me espere al llegar. Samuel no me quiere. Nicolás no me quiere. Y yo no sé cómo volver a ser alguien.